Las batallas de freestyle son todo un fenómeno a nivel mundial. Una competición de rap que es seguida por millones de jóvenes en todo el mundo. Ya conocéis a la élite de nuestro país y ha llegado el momento de descubrir a mis compañeros latinoamericanos. 2 continentes, un mismo idioma y una pasión, el freestyle. Bienvenidos a la edición más internacional de Réplica. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de 2 líneas, rappers calle tienen gas pa' tos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de Réplica. Argentina es uno de los países con mayor número de exponentes en el mundo del freestyle. Figuras como Woz, Cacha, Papo, De Toque y muchos otros hacen que miles de personas disfruten de esta pasión. Hoy voy en busca de uno de estos grandes, un genio del doble tempo que ha sabido darle la vuelta a la tortilla volviendo a estar en la élite del freestyle argento. Todo llega, es cuestión de poner empeño, ya que lo que tengo alguna vez fue un sueño. Me rijo bajo el mismo criterio, tomarme esta cultura siempre como algo serio. Señor. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Todo bien? Te estaba esperando. ¿Todo bien? Oye, qué alegría tenerte aquí, tío. Gracias, hermano. Qué muchas bien gracias. que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te tratan en España? Bien, Bien, ¿no? brother, excelente, la verdad que sí. Aquí Súper te aman, bien. lo sabes, ¿no? Sí, sí, bro, la verdad que... Te lo han dicho por la calle, te habrán Sí, parado. sí, me ha pasado de caminar ahí por guay, el tío. centro y súper buena onda la gente, re Qué buena guay, energía. tío. Que teníamos que hacer un réplica ya internacional, La verdad tío. que sí. Y Sí, como sí. tú tenías que estar. Oye, vamos a hablar de movidas internacionales. ¿Cuántos trofeos internacionales tienes, bro? No sé la verdad cuántos, pero la verdad que hay varios por suerte. ¿No sabes cuántos? Brother, yo sé hasta el primer... O sea, la primera vez que un profesor me puso un 5 en matemáticas, lo sé, o sea... No lo sé porque no es que me ponga así ya tan así, pero obsesivo, digamos, pero sí, súper contento de... Es que a donde vas haces podios, casi, ¿no? Sí, eso sí, este año sí he hecho podio en todas. Las que ¿Todas? pude. Casi todas, casi. Qué jefazo eres, tío. Has tenido batallas increíbles. Has tenido batallas brutales, pues con Woz, con De Toque, Sí. la famosa, con Papo. ¿Cuál es tu favorita? Yo creo que mi favorita es con Woz, me gustó mucho eso. Ajá. La verdad que estuvo muy buena. Y con De Toque también, con De Toque me Mira. gustó mucho. Si tú tuvieras que hacer un super rapero creado de elementos de cada uno de los de la Sí, FMS sí. Argentina, ¿cómo sería? Rollo, pues de Toque pondría, qué sé yo, la agresividad, Claro, ¿no? sí, tal cual. Bueno, creo que está muy marcado, como vos decís, de Toque sería la agresividad, de Trueno sería el flow. Claro. De MKS también la picardía esa que tiene, ¿no? Sí. De Nacho podrían ser las técnicas. De Replic también podrían Claro. ser las técnicas. De Papo eso que tiene de subirse al escenario y La el poca escenario es vergüenza. de él. Sí, esa sí, puesta en escena, esa... Sí, la verdad. Carisma también, ¿no? Porque es lo que vende Carisma, también lo que tiene. Tal cual. Oye, ¿cuáles son las influencias de Cacha en el freestyle? En el mundo del freestyle son 4 o 5 que son los que más me marcaron a mí, que son sin duda de acá, son 3, Chuti, Arcano, Woz y después Asesino, por supuesto que también. Y no sé si me estoy olvidando de alguien, creo que no, pero por lo menos los principales, los que a mí más me siento identificado, más me dan ganas de ser como ese freestyler, Qué guay. o digamos sí. Ya compites con esta gente, entonces Claro, yo sí, me sí, encuentro y me da mucho orgullo que me lo hayas dicho. Ya compites con nosotros, de hecho a mí me has ganado, vaya. Sí. ¿Qué tienes tú que no tiene el resto de freestylers? ¿Qué tiene Cacha? Cacha es esto, tío. Yo creo que el hecho de saber que puedo lograr lo que sea, o sea, que no muchas personas tienen eso. Y no va desde el lado egocéntrico, ¿no? Sino desde el lado de esa esperanza, ¿no? Decir, voy a hacer esto, me va a costar un montón, pero sé que lo voy a hacer. O sea, guay. eso creo que es lo que más... Bueno, y un poco a relación, ¿cómo, desde los ojos de un freestyler de Argentina, Sí. cómo ves la escena de España? La verdad que envidiable, esa es una palabra, porque para mí tienen todo. O sea, es una escena impresionante. Quizás, como vos decís, ¿no? En Argentina hay más público, o no sé si más público, sino más viralidad en redes, cosas así, que son súper positivas y están buenísimos. Pero yo creo que acá, si hablamos de nivel,
les sobra, o sea, no tienen nada que envidiar a otros países. Y aparte me parece que lo que tienen acá es una escuela como muy fundada. El hecho de que, no sé, acá ya había batallas cuando, no sé, freestyler como nosotros, que somos de Argentina, recién estábamos empezando. Viste que yo siempre te cuento que yo cuando empecé miraba tus batallas, miraba Arcano, Inver, Mowgli Hack, son de las primeras batallas que vi y creo que está buenísimo. Oye, y ahora que estamos hablando de movidas internacionales y de tal, me he enterado por ahí, bueno, me he enterado por ahí, no, me lo contaste tú, en no sé qué país me lo contaste, que te vas a Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué pasa con eso, tío? Una locura, hermano, la verdad. O sea, ¿te das una cuenta locura. que eso es lo que soñamos todos? Tal cual, es que es una locura, hermano. Es lo primero que pensé cuando me contaron la noticia. La cosa es así, no sé si lo conté, creo que todavía no lo conté tan abierto así, pero la realidad es que es una productora de eventos muy grandes de allá, que hace eventos tipo estilo Lollapalooza. No recuerdo ahora el nombre del festival para decirte, pero es muy similar. Y llevan artistas como Eminem, Travis Scott, Busta Rhymes, gente que para nosotros es... O sea, lo más grande, o sea, es allá. Claro. Y nada, viste que siempre se divide por varios escenarios, el principal, el secundario, el terciario, no sé qué. Y en el segundo escenario, que también el segundo escenario tiene artistas impresionantes, la idea es hacer show de freestyle y batalla de exhibición. Van a ir otros freestylers también, así que muy probablemente, ojalá te vamos para allá también. ¿Y cómo es? Y nada, la verdad que una locura, hermano, porque no solo se trata de ir a hacer las exhibiciones, de recorrer por allá, sino que también ya contacté con productores de allá, con Snoop DeVille, no sé si lo conocés, que es el productor de... ha producido a Snoop Dogg, ha producido a Eminem, a Busta Rhymes, Post Malone, un montón de artistas que es una locura. Y bueno, la idea es hacer música, aprovechar a hacer esos shows de freestyle y lo lindo de conocer porque va a ser una gira por todo Nueva York. Quiero que vayamos a hablar con un amigo que también es de las mejores personas que he conocido en mi vida. Dale, un freestyler de aquí. Freestyler de aquí. Te voy a dar una pista. Una mano arriba con la mano levantada. Chuti, lo tienes, ¿no? Vamos a hablar con él, ¿o qué? Arcano. Arcano. Una mezcla de ambos. Vamos a hablar con él. Si no, vamos. Kacha tiene todavía muchas cosas que hacer en el mundo del freestyle y con su capacidad de esfuerzo estoy seguro de que logrará lo que se proponga. Vamos de camino al reto y hoy nos espera un rival al que Eduardo no ha logrado vencer y que también es la constancia hecha youtuber. Buenos Aires con España, conexión en esta ronda. Estoy con mi hermanito Kacha, de corazón es mi compa. Él no tiene doble tempo, tiene el doble de honra por ser valiente y seguir teniendo a todo el mundo en contra. Hey, yo. Hombre, ¿Qué dices, mi bro? ¿cómo estás, hermano? tío? ¿Bien o qué? Bien. Bien. ¿Cómo estás, hermano? hombre, ¿Todo bien? Tío, todo guay. ¿Qué? ¿Por qué una bolera, tío? ¿Eres tú de bolo? Oye, tú antes me habías dicho de Kacha. Definió en 3 palabras, ¿eh? Según ¿3 él. palabras? Ok. Atractivo, sexualmente atractivo por 2 y... No, me había Más o dicho... menos por ahí van las cosas. Él había dicho 3 palabras, que son constancia, valentía y doble tempo, que seguro eso no te lo han dicho nunca, jamás, lo del doble tempo. Original. ¿Qué te parece eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Es mentira? ¿Se lo ha inventado? Sí, yo creo que sí. Creo que son 3 palabras que yo hubiese dicho. Quizás la del doble tempo no, pero para no ser tan, ¿no? Como que tan repetitivo. Ok. Pero sí, así que nada. ¿Qué tiene Kacha valiente? A ver, yo creo que Kacha ha tenido por Argentina, sobre todo, muchos momentos en los que ha tenido al público muy en contra, incluso a propios compañeros y competidores hubo como en contra. Y para mí el hecho de que haya seguido adelante, de que a pesar de todas las circunstancias él haya seguido su camino y luchando por sus objetivos, para mí eso es de ser muy valiente. Y además, eres de los que más eventos internacionales tiene, de todos los raperos. También eres de los que más eventos internacionales ha ganado. En los que no estábamos ni tú ni yo, por supuesto. Por eso no. Hostia, ¿cómo le das la vuelta a esa movida? Porque tú empiezas con el partido 5-0 perdiendo. Y yo creo que esto va un poco, y te lo pregunto delante de Force, porque tiene bastante que ver con Force, que también siempre tiene el público en contra, tiene a la gente en contra, a los compañeros no, porque nosotros lo amamos, en verdad. O sea, eso sí lo Bueno, sabes. los compañeros por lo menos. O sea, ¿cómo se le da la vuelta al partido? Sí, la verdad que fue una locura, hermano. Más ponerme a pensarlo ahora, ¿no? Y ponerme a pensar en lo que pasó antes y es una locura. O sea, mucha gente me lo dice de cómo pasó ese cambio tan rápido, ¿no? Porque una cosa es si hubiese sido algo más
más progresivo, ¿no? Pero fue como muy de golpe. Y nada, yo me acuerdo que cuando descendí de la FMS, que fue como el momento donde dije, ¿qué pasó, no? A ver qué hice mal, qué fue lo que no me salió bien. Y me acuerdo que estaba súper negativo esos días y dije, bueno, voy a cambiar de pensamiento porque probablemente ese sea el problema, ¿no? El no mirar las cosas positivamente, el no ser autocrítico con uno mismo, todas esas cosas que te llevan a hacer las cosas mal. Y me acuerdo que empecé el año siguiente con todo. Dije, bueno, voy a empezar súper positivo, voy a practicar muchísimo. Me enfoqué, digamos, dije, bueno, esto quiero hacer y esto voy a hacer y no me va a frenar nada. Y fue eso, fue un cambio más de pensamiento. Yo creo mucho en lo que es la ley de atracción, ¿no? De pensar algo y no parar hasta conseguirlo, de ser positivo en eso. Qué bueno. Y fue eso lo que logró el cambio. Y juro por Dios que esas semanas de solo cambiar mi pensamiento ya hizo que pasen un montón de cosas. De recibir, no sé, llamadas de eventos, de decir, bueno, te queremos acá, te queremos allá. Cuando yo pensaba todo lo contrario, pensé que, bueno, que no... Que se acababa... Que no iba a haber fechas, que iba a tener que remar con todo. Que a veces pensamos que se acaba el mundo. Uno lo hace mal un par de fechas, ya no me van a llamar. Exactamente. Hay que cambiar un poco esa movida. Y eso me parece interesante, pues yo a Force nos conocemos como si fuéramos hermanos. Y Force termina una batalla no, sí, es que lo he visto, yo lo he visto así también. ¿Verdad? Sí, o sea, él acaba una batalla y mientras haya perdido, bueno, si ha ganado, bueno, todo bien, jiji, jaja. Pero si ha perdido... Me acuerdo de eventos que le he ido a felicitar porque dio un nivel increíble a pesar de haber perdido. Cuenta, claro. Calculo que ni te responde. Y está con la soga dando vueltas así, ¿sabes? Ahorcado ya con los ojos por fuera. Claro, es que no. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está ese cambio? ¿Dónde está la ley de atracción? ¿Tú crees que va a suceder o no? ¿Vas a perder una próxima batalla y te vas a rayar igual? Yo creo que sí. O sea, me encanta que como la charla motivacional... No, da igual, a la mierda. Ok. ¿Os imagináis a vosotros dos juntos que habéis sido como los supervivientes de que el freestyle... Los sacos de boxeo del freestyle, ¿no? Que al final han tirado para adelante. ¿Seríais pareja en algún evento internacional? Sí, yo creo que sí. Yo no tendré problema. Yo creo que saldría bien, de hecho. Yo creo que pegáis. Yo creo que saldría bien, es verdad. Sí. ¿Sí? Pues... Justamente por eso, ¿no? Por eso... Claro, pues soy Ni como siquiera los dos. tanto por estilos, porque en cuanto a estilos somos bastante diferentes, sino por... ¿no? Como el detrás de escena. Que... La energía, tío. Sí, como que... No sé, creo que sería como que... Sabríamos cómo devolver cada cote, creo. Y aglutinaríamos el hate tuyo y el mío en uno. Sí, y seríamos como el equipo hate. el equipo Bueno, es que con Dominic lo que pasó fue algo parecido, pero en diferente manera, que fue como el Team Tongo, ¿no? Es como Tú y Dominic habíais acumulado karma. La venganza, ¿no? Era como la acumulación de karma. Y me lo tuve que comer yo en semifinales. Ok, oye, pues vamos a hacer la primera prueba que voy a tener como pareja a este futuro evento internacional que os lleven juntos, ¿vale? Así que vamos a hacer un reto de cara a esa futura internacional que podría ir juntos. Yo lo dejo ahí, organizadores del planeta Tierra. Así que yo quiero cambiar de aire. Yo estoy aburrido ya. Llevo mucho tiempo viviendo en Málaga. Así que a ver quién me convence de que me vaya a vivir a Argentina o de que me vaya a vivir a Galicia. Vale. Para un malagueño es lo mismo, que nuestra periferia es pequeñita. Así que a ver quién me convence, ¿vale? ¿Estáis? ¿Quién va a empezar? Como quieras. Ya. Empiezas en 3, 2, 1 y... Yo. Yeah. A ver. Así que, ¿por qué tenés que ir a Argentina? Sí, es que no sé, a ver. No. Yo. Voy a decirte que a mí nadie me detiene. Tenés que ir a Buenos Aires a ver las mejores mujeres. ¿Sabés qué pasa? Que mi rap siempre reacciona. Hay gente con muy buena onda, muy buenas personas. Pero eso en verdad es mediocre, porque en Galicia están las mejores mujeres y también los mejores hombres. Pero en verdad estás en Galicia y no te jodo. ¿No ves que en Argentina nos llaman gallegos a todos? Nos llaman gallegos a todos, eso es verdad. Pero el mejor asado solo allá lo vas a encontrar. Acá no creo que encuentres una buena carne. Allá la gente es buena onda, como mi madre. Lo que ha dicho del asado no lo hace ser muy listo. ¿Me vas a comparar el asado con el marisco? Es que baja el precio. Además, te puedo meter un centollazo como Antonio Recio. Pero saben que mi estilo no se come la peli. Allá podés ir a tirar freestyle con Marcelo Tinelli o con Susana Jiménez, con quien vos quieras. Encima la gente de allá es la más rapera.
Pero es que eso está mal, pibe. Porque vas a comparar al Madrid con el River, España y Argentina. Eso es de paleto. Además, en Galicia tenemos al Super Depor. Aparte allá tenés a alguien que tiene facha vietnamita. Ajá, verdad, Alguien verdad. que tiene todas las visitas. También. Alguien que lo hace de corazones. Tiene inversiones. Tenemos la FMS con más reproducciones. Ah, eso es verdad. Eso está bien, camarada, pero en Galicia ser un facha no es una palabra aceptada. Así que, nega, si quieres puedes tener una guapura gallega. ¿Bien? Pero allá tenemos demasiado enfoque. Porque allá el que se pase de listo con vos lo llamamos a de toque. Claro, y... Es más, saben que mi rap lo detalla. O si no, vamos con Papo a Mar del Plata para la playa. ¿Te crees que de toque y que papo te pegan? Pero si en Coruña tenemos viviendo a Mancio Ortega. Esa es la diferencia. Y encima estoy yo para que suba la exigencia. ¡No, Monibar! Monibar, estamos muy bien, chavales. Muy bien, de puta madre. ¿Quién te ha convencido? ¿Dónde te vas a vivir? Me voy a quedar en Málaga un tiempo y os voy visitando. Oye, chavales, ¿te ha gustado España? Ya es la segunda vez que vienes, si no me equivoco. Sí, hermano, la verdad que me encanta España. A Madrid recién ayer pude como conocer un poquito. Ajá. Ahí salí a recorrer porque la primera vez que vine había ido más que nada a Bilbao, a Zaragoza, que había tenido proyectos ahí. Pero sí, la verdad que me encanta, hermano. ¿Y a Málaga? ¿Para cuándo? Y en Málaga, cuando vos digas. Bueno, pues ya está, ahí tienes invitado. Bueno, y tú también, que vienes menos a Málaga que... No, que va, lo vamos a nacionalizar. Oye, chavales, me lo he pasado muy bien con vosotros y aprovechando que estamos de bolo y que me habéis dicho que sois unos paquetes, yo quiero jugar los bolos con vosotros, a ver si A ver os qué- puedo ganar en algo. ¿Sí Eso o es no? muy malo, ¿eh? Vamos. Venga. Os voy a palizar, la verdad. Dos freestylers llenos de talento que están recogiendo todo lo que han sembrado, lo que demuestra que la recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.